Le doy la bienvenida. Hoy es Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Como vemos, comienza hoy la Semana Santa, semana donde Jesús nos ofrece toda su vida para que nosotros lo acompañemos durante este tiempo de pasión, para estar con Él, caminar con Él, acompañarlo, con la finalidad de que nosotros le demos muerte a nuestra vida de pecado y resucitemos con Él el día de la Pascua. En este día nosotros celebramos la entrada de Jesús a Jerusalén, o llamado Domingo de Ramos. Reflexionamos en esta Semana Santa o de Pasión los textos correspondientes al ciclo B del Evangelio de San Marcos. Los invito a disponer el oído, la mente, su corazón para escuchar el Evangelio que nos dispone a la procesión de Ramos. No vamos a proclamar hoy el Evangelio que corresponde a la liturgia de hoy, porque es el relato de la pasión de Jesús según San Marcos y es un texto muy largo, pero a algunos de ustedes les entregaré el texto que corresponde a estas lecturas para que lo vayan siguiendo o para que lo hagan personalmente. Vamos a tener solamente la reflexión. Les proclamo el Santo Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 10, que corresponde a la procesión de las palmas. Se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, y Jesús mandó a 2 de sus discípulos diciéndoles: Id a la aldea de enfrente, y en cuanto entréis encontraréis un borrico atado, que nadie ha tomado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el borrico en la calle, atado a la puerta, y lo soltaron. Algunos de los presentes le preguntaron: ¿por qué tenéis que desatar el borrico? Ellos le contestaron como había dicho Jesús, y se lo permitieron. Llevaron el borrico, le echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, y otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro padre David, Hosana en el cielo. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Vamos a hacer en primer lugar la reflexión del texto que acabamos de proclamar del Santo Evangelio según San Marcos, en la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Entramos a la primera semana de la Pasión en Jerusalén. Toda la actividad de Jesús en Jerusalén antes de la Pasión se describe en el marco de 3 días. Todo el Evangelio nos prepara para el acontecimiento de la Pasión mediante una serie de símbolos, entre tantos los adversarios de Jesús, los mismos habitantes de Jerusalén. En el día primero Jesús cabalga hacia la ciudad de paz, desde el monte de los Olivos, por las ciudades que nombra el autor, Betfagé y Betania, ubicadas al oriente de Jerusalén. Se sabe que entró por el oriente. Podemos contemplar un relato extraído del Antiguo Testamento del profeta Zacarías en su capítulo 9, versículo 9. Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino cría de asna. Los más nobles y honorables entre los judíos solían montarse sobre asnos. El asno es el animal de la paz, como el caballo el de la guerra,
Cristo entonces cabalga sobre un asno y como rey entra a la ciudad santa para manifestar la gloria del Señor, para que se dé la entrega definitiva del Señor, el Mesías, como víctima propiciatoria para redimir a la humanidad. Ahora, todos los cristianos nos unimos a la alegría de la Iglesia para celebrar esta nueva Pascua, que se inicia con la entrada triunfante del Rey a la ciudad de la redención. Nuestra felicidad se manifiesta uniéndolos a la de los habitantes que le ofrendaron gritos de júbilo y hosanas, clamando al Señor que llega: sálvanos por favor. Hoy más que nada necesitamos que el Señor nos redima del mal que nos conduce al pecado y a no desviarnos del camino de seguimiento al reino de los cielos. El Señor es un título honorífico para el Rey, el Maestro. Se exalta una cristología con este título, con el señorío de Jesús. La entrada que nos muestra el autor es la entrada que se le hace a un rey alfombrando el asno y el camino a seguir. Quienes le acompañan gritaban: sálvanos por favor, hosana. Nuestra primera lectura. En la primera lectura del profeta Isaías, en su capítulo 50, podemos encontrar una profecía mesiánica que se vincula de manera significativa con el Domingo de Ramos, el cual marca el inicio de la semana y conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El pasaje describe al siervo del Señor, quien es identificado tradicionalmente con Jesucristo. Aquí hay algunas reflexiones que podemos hacer en relación con el Domingo de Ramos. Primero, el siervo obediente. En segundo lugar, la enseñanza que nos hace el siervo. En tercer lugar, la persecución que se le hace al siervo. Y en último lugar, la confianza del siervo en el Señor. Hablemos de la primera. El siervo obediente. El profeta Isaías describe al siervo como alguien que escucha atentamente la voz del Señor y no se rebela. Esta actitud de sumisión y obediencia es central en la vida de Jesús. En el Domingo de Ramos, Jesús entra a Jerusalén consciente de su misión divina, cumpliendo con lo que estaba profetizado acerca de él. En segundo lugar, la enseñanza del siervo. El autor sagrado Isaías habla de cómo el siervo tiene la capacidad de enseñar y consolar a los cansados con palabras adecuadas. Jesús, en el Domingo de Ramos y a lo largo de su ministerio, enseña con autoridad y ofrece consuelo a los afligidos. Su entrada en Jerusalén representa la presentación pública de su mensaje de salvación. En tercer lugar, la persecución del siervo. A pesar de la fidelidad del siervo, porque no podemos olvidar que todos los profetas fueron siervos, se hicieron esclavos del Señor y sufrieron como tales, como siervos. El siervo enfrenta la oposición y la persecución. En el caso de Jesús, su entrada triunfal en Jerusalén pronto dará paso a su arresto, juicio y crucifixión. El Domingo de Ramos entonces marca el inicio de la semana en la que Jesús experimentará el sufrimiento y la muerte en la cruz. Y vamos para el último punto, la confianza del siervo en el Señor. A pesar de la persecución y el sufrimiento, el siervo confía en que el Señor lo ayudará y lo vindicará. En últimas, lo restablecerá. Esta confianza en la justicia divina también se refleja en Jesús durante su pasión y muerte. Él entrega su vida en manos de Dios, confiando en su plan de redención. ¿Qué podemos decir en conclusión de esta primera lectura?
El texto de Isaías en su capítulo 50 nos ofrece una visión profunda de la identidad y misión de Jesús como el siervo obediente de Dios. A reflexionar sobre este texto en el contexto del Domingo de Ramos, somos invitados a contemplar la entrega total de Jesús y su confianza en el plan salvífico de Dios que culmina en su resurrección gloriosa. El Salmo 21 es uno de los salmos más significativos y proféticos del Antiguo Testamento, especialmente en relación con la pasión y crucifixión de Jesucristo. En el contexto del Domingo de la Pasión del Señor, que marca el inicio de la Semana Santa y conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, seguida de su posterior arresto, juicio y crucifixión, el Salmo 21 adquiere un significado especial. Este salmo comienza con estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabras que fueron pronunciadas por Jesús en la cruz, según se registra en los evangelios de Mateo y Marcos. Esto sugiere una conexión directa entre el sufrimiento de Cristo en la cruz y las palabras proféticas de este mismo salmo. A lo largo del salmo se describen diversas imágenes que evocan el sufrimiento extremo, la persecución y el abandono, todo lo cual encuentra su cumplimiento en la pasión de Cristo. Sin embargo, el Salmo 21 no termina en desesperanza, sino que proclama la victoria final y la esperanza en Dios. Al final del Salmo, el salmista declara la alabanza a Dios y su confianza en que Él rescatará al afligido y responderá a su clamor. Esta conclusión resalta la fe y la confianza en la fidelidad de Dios, incluso en medio del sufrimiento más profundo. En el contexto del Domingo de la Pasión del Señor, el Salmo 21 nos está invitando a reflexionar sobre el significado del sufrimiento redentor de Cristo y a recordar que a pesar de las apariencias de abandono y desesperanza, Dios está presente y fiel en medio de nuestras pruebas. Además, nos llama a mantener la esperanza en la victoria final de Dios sobre el pecado y la muerte, inaugurada por la resurrección de Cristo en el Domingo de Pascua. Nuestra segunda lectura. Este texto de la carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Filipos, en su capítulo 2, es una lección muy significativa para el Domingo de la Pasión del Señor. En este pasaje, Pablo describe la humildad de Jesucristo, quien a pesar de ser Dios, no consideró su igualdad con Dios como algo a lo que aferrarse. En cambio, se despojó de sí mismo tomando la forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte, incluso la muerte en cruz. Esta lectura nos lleva al corazón mismo del misterio de la pasión de Cristo. Nos recuerda la profunda humildad y el amor sacrificial que Jesús demostró al someterse voluntariamente a la voluntad del Padre, incluso hasta la muerte en la cruz. Es un llamado a imitar esa actitud de humildad y servicio desinteresado en nuestras propias vidas. Además, el pasaje continúa destacando la exaltación de Cristo por parte de Dios Padre, quien lo eleva sobre todo nombre y le otorga el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esta exaltación de Cristo se
después de su humillación y muerte en la cruz, nos recuerda la esperanza y la victoria que tenemos en Él como cristianos. En el domingo de la pasión del Señor, recordamos no solo la pasión y muerte de Cristo, sino también su resurrección gloriosa y su señorío sobre todas las cosas. Es un recordatorio poderoso de que, a pesar del sufrimiento y la oscuridad, la luz y la victoria finalmente prevalecerán en Cristo. La propuesta del Evangelio del relato de la pasión del día de hoy según San Marcos. Hoy se proclama la pasión del Señor, relatado por el Evangelio de San Marcos, y le quiero contar y mostrar el esquema que va desarrollando la pasión del Señor. En primer lugar, los preparativos para la Pascua, que está relatado en el Evangelio de hoy de San Marcos en su capítulo 14, versículos del 1 al 11, donde vamos a ver dos temas fundamentales importantes. Jesús predice su traición y la unción en Betania. Y en segundo lugar, Judas Iscariote se ofrece a traicionar a Jesús. Miremos la primera parte. Jesús predice su traición y la unción en Betania. Como visiblemente Jesús no era el Mesías a la vista de los judíos, pues no fue ungido por profeta alguno, sino de manos de una de sus seguidoras, quien recuperó su dignidad de mujer y derramó sobre su cabeza un perfume costoso. ¿Qué más unción? No hay profetas, pero sí una mujer redimida, salvada, que quiso demostrar generoso amor por el Emanuel. Segunda parte. Judas Iscariote se ofrece a traicionar a Jesús. Después de la unción, el autor nos conecta con uno de los seguidores que, por ambición, vendió a su maestro a las autoridades del Sanedrín. En esta introducción de la pasión del Señor advertimos que, en contraposición de una mujer generosa que abandona su pecado, sus riquezas, su sustento, para entregarlo todo a aquel que la vio a los ojos y la redimió, uno de los suyos, un seguidor de confianza, uno de sus discípulos, un amigo suyo, ya rebelde con anterioridad, abandonó la oportunidad de acoger la decisión del cambio, de iniciar una vida nueva con el Mesías que llega, y preso por la avaricia decidió apropiarse de su Señor y venderlo a las autoridades del templo, abandonándolo a la suerte de sus peores enemigos. Entramos a la segunda parte, la última cena, que está relatado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, pero esta vez desde el versículo 12 al 31, y tenemos temas importantes para desarrollar en esta segunda parte. Jesús instruye a sus discípulos para la cena pascual. Ya en el segundo momento del relato, estamos disponiéndonos al desafío de recibir un gran regalo que en la etapa conclusiva se convierte en el gran premio para la comunidad creyente. Hablo de los preparativos para la cena pascual. Este es el día en que el creyente judío llega a Jerusalén con la ofrenda para ser sacrificada, el Cordero Pascual, sin defecto, y debe ser sacrificado sobre el altar del templo. Todo esto como premio para celebrar la cena. Se disponen para celebrar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando Jesús envía a 2 de sus discípulos con el fin de que todos contribuyan en la celebración, en la entrega, en el servicio, una obra de la comunidad, como una obra laboriosa en común. Esta preparación puede llegar a ser simbólica y analógicamente es la preparación del sacrificio que Jesús hará por la salvación de la humanidad.
No solo Jesús, en esta parte no encontramos solamente a Jesús, que es el centro de la Pascua, ni tampoco el servicio y el apoyo de los seguidores del Maestro. Hay alguien más que inconscientemente hace su aporte. El hombre que llega con un cántaro con el agua disponible para la purificación según la costumbre. Posiblemente este hombre era un esclavo, pues esta es misión de las mujeres, acercar el agua al lugar de las reuniones. El lugar que ya estaba dispuesto era porque los propietarios que disponían de un lugar apropiado lo preparaban para la llegada de los judíos forasteros a la ciudad y siempre era alquilado para la celebración. Jesús pretendía celebrar esta cena con sus seguidores, los discípulos, para que al final conmemoraran la gran liberación que le otorgaba el Cordero de Dios, Jesucristo, a todos ellos para su liberación y salvación plena. Luego nos encontramos, en segundo lugar, que Jesús anuncia la traición de Judas. Este anuncio se da en el contexto de en medio de la celebración de la última cena. El anuncio de la traición de uno de sus más allegados. Mientras la mujer es generosa con sus bienes o recursos de trabajo con el Señor, Judas se apropia de él para venderlo. En tercer lugar nos encontramos con la institución de la Eucaristía. Jesús establece la Eucaristía instituyendo un nuevo pacto a través de su cuerpo y sangre, que se convertirá en el centro de la celebración cristiana, tema del que hablaremos el próximo Jueves Santo. En cuarto lugar, la predicción de la negación de Pedro. Estamos en el contexto del punto 11 del Seder de Pesaj o Cena de Pascua. Estamos en el momento del Etzafún, cuando se comparte el pan sin levadura o matzá. Pero esta primera parte se llama afikomán, palabras en hebreo. Se come la mitad. En este momento que estamos en el punto 11, aquí se come la mitad del pan que se guardó durante el Yachatz, que estaba en el punto 4, que es la etapa conocida como el momento en que se comparte el alimento, o se parte el alimento, se comparte, se parte y se comparte. Pero en este momento estamos en la segunda parte, se come la segunda mitad del pan que ya se había comido parte de ella en el punto número 4. Ahora llegamos al 5, el Barej, que es la bendición después de la comida. Aquí se recita la bendición después de la comida, dando gracias a Dios por la festividad y por el alimento. Y el contexto exactamente cuando los discípulos salen del lugar es este. El punto 13, el Halel o la alabanza. Se recitan salmos de alabanza con agradecimiento a Dios por los milagros y la libertad. Y la conclusión, que se celebra en el número 14, el Nirzaj. Se concluye el Seder con la esperanza de que Dios acepte nuestra celebración y nuestras plegarias. Estaban en este contexto, concluyendo con cánticos, con himnos de acción de gracias, cuando salen hacia el monte de los olivos. Allí Jesús les advierte a sus discípulos el cumplimiento del relato del Antiguo Testamento del profeta Zacarías en su capítulo 13, versículo 7. Dice el relato: el Señor Todopoderoso afirma: levántate, espada, contra mi pastor y contra mi ayudante. Mata al pastor y el rebaño se dispersará, y yo me volveré contra los corderos.
A pesar de las buenas intenciones, los discípulos se quieren mantener firmes y Pedro toma la vocería de estar con él en todo momento, incluso en el peligro. Pedro, uno de los discípulos más cercanos y comprometidos de Jesús, representa a toda la humanidad en su fragilidad y debilidad. Su negación de Jesús muestra cómo incluso aquellos que están más cerca de Cristo pueden fallar en momentos de prueba. A pesar de la negación de Pedro, Jesús lo restaura, lo perdona después de su resurrección. Esto ilustra el poder del perdón divino y la capacidad de Jesús para transformar incluso nuestros fracasos más grandes en oportunidades para la restauración y el crecimiento espiritual. El canto del gallo es un marcador del tiempo que en la cultura judía de la época representa el final de la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre las 3 y 6 de la madrugada, y el comienzo de un nuevo día. El hecho de que el gallo cante 2 veces está como intensificando la advertencia al sentido de urgencia de lo que viene. Vamos ahora a la tercera parte, la oración de Jesús en Getsemaní, relatado entre los versículos 32 y 42. La primera parte. A los pies del monte de los olivos se halla el jardín llamado Getsemaní, que traduce presa de aceite. Posiblemente allí se hallaba una de ellas, una prensa de estas, que contaba de varias partes. Una piedra de molino como base sobre la cual se colocaba la aceituna para ser triturada por la muela superior. Otra piedra grande y pesada que se colocaba sobre la aceituna para triturarla y extraer el aceite. La primera porción de aceite extraído, aceite virgen, era recogido por los servidores del templo para ser utilizado en la combustión en la lámpara de la menorá, allá en el templo de Jerusalén. Jesús se ha de sentir en esta madrugada de la misma manera que aquellas aceitunas aplastadas, en donde fueron extraídos sus jugos solícitos de aproximadamente 4 meses de labor de la planta del olivo. Su angustia y desesperación le hacen sentirse aplastado por la enemistad, la persecución y la frustración por la traición. Brotan de su rostro las primeras gotas que son ofrendadas a la divinidad, su Padre que le atiende en la oración. La tierra es el testigo que recoge las gotas de sufrimiento que resbalaron de su cabeza, frente, sienes, mejillas y abandonaron su cuerpo que pronto iba a ser ajusticiado. Entramos a la segunda parte de esta tercera. Jesús se encuentra con Pedro, Santiago y Juan, los testigos de las teofanías de su Maestro, con todas aquellas teofanías que Jesús tuvo en sus manifestaciones con su Padre del cielo. Ellos no se pueden mantener en vela para acompañarlo en esta dura dificultad por la que atraviesa. Y una enseñanza que nos trae Jesús y le entregó a sus discípulos. La oración es la fuerza para robustecer la fragilidad y el temor del cuerpo. Jesús los invitaba con mucha frecuencia a la intimidad con Dios, pues se avecinaban vientos de dificultad. Vamos para el punto cuarto. El arresto y juicio que se relata desde el versículo 43 del capítulo 14 hasta el capítulo 15, versículo 15. Judas traiciona a Jesús con un beso. Llega la hora de Jesús.
Jesús es interrumpido por enviados de las autoridades religiosas del templo de Jerusalén, los sumos sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, aquellos a quienes Dios el Padre confió la tarea de la instrucción y la salvación de todo el pueblo judío. Ellos eran los líderes espirituales que guiarían, acompañarían y alimentarían al pueblo y lo conducirían hacia la casa de su Padre. La mujer que ungió a Jesús rompió el frasco de perfume para su maestro. En cambio, Judas rompe la íntima amistad que le ofreció su maestro para besarlo como signo de traición. La narrativa de Marcos enfatiza cómo Jesús enfrenta su destino con alma y aceptación, incluso sanando la oreja del criado herido como un acto de compasión y resistencia pacífica contra la espiral de violencia. Este incidente también sirve para un recordatorio de la humanidad imperfecta y las debilidades de los seguidores de Jesús, así como la necesidad de seguir su ejemplo de amor, perdón y paz. Jesús tuvo la tranquilidad de obrar así porque había orado previamente con su Padre. En cambio, sus seguidores no se mantuvieron vigilantes, guardaron energías para enfrentar la violencia con más violencia, descansando. En la segunda parte de este cuarto numeral, Jesús es arrestado y llevado ante el Sanedrín. Después de la traición y el insignificante cuestionamiento que hace Jesús, los amigos huyen abandonando a su maestro. A partir de ese momento Jesús se sumerge en una soledad que solo cesa el día de su resurrección. La huida de los discípulos es comprensible, es propio de la naturaleza humana frente al peligro y el temor a perder la vida. Es necesario entonces resguardarse. Pero ¿quién es el joven que dice el texto que lo iba siguiendo? Estaba envuelto en una sábana y le echaron mano, pero él soltó la sábana y se escapó desnudo. ¿Será él acaso en realidad una autobiografía escrita por el joven Juan Marcos, que seguía a Jesús desde su juventud y quedó vivo para contarlo? Por eso está consignado todo el testimonio en este evangelio. ¿O podemos decir que a Jesús lo abandonaron sus amigos y también lo abandona su espíritu joven, recordando aquel texto bíblico del evangelista San Lucas en su capítulo 4, versículo 30? Pero Jesús pasó por el medio de ellos y se fue, cuando hubo muchos intentos detrás de él para acabar con su vida, y él pasaba por el medio de ellos y huía. Pero esta vez lo abandona el responsable de quien lo envió a realizar la obra salvadora, con signos que acompañaban su predicación para dar testimonio como signo del abandono total en el que quedó Jesús, sin la posibilidad de realizar algún otro signo más para liberarse de la hora en que se encuentra. Me refiero al Espíritu Santo, que fue el que lo envió a esta obra de salvación. Jesús es conducido a la Junta Suprema. Inicia entonces un proceso jurídico religioso con la presencia del sumo sacerdote, los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro, que había huido, quiere conocer la suerte final de su maestro. Por eso desde lejos le sigue. Jesús enfrentó un juicio injusto y hostil de parte de las autoridades religiosas, quienes representan la justicia y la piedad. El silencio de Jesús frente a las acusaciones significa el abandono total a la providencia.
En última instancia, este pasaje nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia respuesta ante la injusticia y la persecución. Debemos mantenernos firmes entonces en nuestra fe, incluso en momentos de prueba, y a seguir el ejemplo de Jesús, a buscar la justicia y la verdad en todas las circunstancias. Los procesos jurídicos realizados por las autoridades religiosas y civiles en el juicio se hace referencia como testimonio de que el templo era destruido y lo levantaría al tercer día, haciendo referencia al templo de su cuerpo. En la oscuridad somos capaces de negar al Maestro, y Él, que es la luz, lo conoce todo, incluso lo que ocurre en la oscuridad. Igualmente afirma ser el Mesías, pero algo más, el yo soy del Antiguo Testamento. Determinación de muerte en cruz como condena al final del juicio realizado. Jesús es vestido y coronado como rey en sentido de burla, camino al cadalso. Crucifixión y muerte de Jesús. Uno de los guardas del centurión reconoce que es el Hijo de Dios. Y en ese instante el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Dios ya no quiere estar más alejado del hombre, quiere estar con el hombre. Y Jesús, que se ha hecho hombre, su cuerpo es envuelto en una sábana y puesto en un sepulcro. Es necesario vivir y celebrar toda la semana que iniciamos el día de hoy para vivir la gloriosa resurrección del Señor, caminando con Él, sufriendo con Jesús, muriendo con Él, acompañando su pasión, para luego resucitar con Él el sábado en la vigilia pascual. Concluimos entonces. El relato de la pasión de Jesús según San Marcos presenta una narrativa vivida y conmovedora de los eventos que culminan en la crucifixión y muerte de Jesús. Este relato es crucial para comprender el significado profundo del Domingo de la Pasión del Señor, que marca el inicio de la Semana Santa. En este relato vemos la humanidad y la divinidad de Jesús en plena exhibición. Jesús, en la última cena, instituye la Eucaristía, un acto de amor que representa su sacrificio por la humanidad. En Getsemaní vemos la angustia de Jesús mientras ora a su Padre aceptando el plan divino, aunque sea difícil de soportar. En el momento de su arresto y juicio, Jesús enfrenta la traición, la negación y el juicio injusto con dignidad y paciencia, cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento. La narrativa culmina en la crucifixión de Jesús, donde vemos su sacrificio final con la redención de la humanidad. San Marcos nos presenta la escena con detalles conmovedores, destacando la oscuridad que cubre la tierra y la declaración del centurión romano sobre la verdadera identidad de Jesús. En resumen, el relato de la pasión del Señor nos invita a reflexionar sobre el significado del sufrimiento, el sacrificio y el amor redentor de Jesús. Nos recuerda que la muerte de Jesús en la cruz no es el final de la historia, sino el comienzo de nuestra salvación y la promesa de vida eterna para aquellos que creen en Él. Por lo tanto, el Domingo de la Pasión del Señor es un momento para meditar profundamente sobre el sacrificio de Cristo y renovar nuestro compromiso con seguir sus enseñanzas y vivir según ejemplo de amor y servicio hacia los demás.
Para todos, un feliz domingo. Feliz comienzo de Semana Santa. Hoy acompañamos a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén. Todos los días siguientes debemos acompañarlo, seguirlo. Día a día adquiriremos nuevas enseñanzas. Esta es una semana de retiro con Jesús para acompañarlo, para hacer mi nuevo examen de conciencia, para deshacerme de toda mancha de pecado, porque debo morir a mi vida de pecado con Cristo, porque el fin de la meta es resucitar con Él. Felicidades, que Dios nos siga colmando de su alegría y también de su bendición. Felicidades.